En Juan capítulo 11, del versículo 27 al 17, que es lo que nosotros estuvimos viendo el domingo anterior. Juan capítulo 11, del versículo 17 al 27. Y lo que nosotros vimos el domingo anterior en estos versículos del 17 al 27 fue un funeral se trata del funeral de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Vimos un clamor que aparentemente no fue escuchado porque Marta y María envían a Jesús este mensaje le dicen: Señor, el que tú amas está enfermo. Vimos una teología no creída, porque estuvimos viendo algunos versículos dentro aquí del versículo 17 y 27, que Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice: pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Solamente que Marta está utilizando un término que se aplica a una criatura cuando ora a Dios, es decir, Marta no creía en la deidad plenamente de Jesús. Vimos que al no creer en la deidad de Jesús, entonces se tiene una vida en condenación, y veíamos al Hijo de Dios salvando al que se había perdido. En este caso vimos cómo el Señor Jesucristo salva a Marta y finalmente concluye diciéndole: yo soy la vida, yo soy la resurrección. En medio de todo esto, y Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y Marta le contesta: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces tenemos que la primera resurrección que se dio en este relato de Lázaro, realmente no fue Lázaro el primero que resucita, sino que fue Marta la primera que resucitó. Y veíamos el domingo anterior que lo más importante para Jesús realmente no era si Lázaro estaba enfermo o no estaba enfermo, incluso si Lázaro moría o no moría. No es lo más importante. No era lo más importante si se estaba viviendo un dolor en un funeral. No era lo más importante incluso el clamor de: si hubieras estado aquí, Señor, no hubiera muerto mi hermano. No era lo más importante el tener una teología. Sí, yo sé que en el día postrero los muertos van a resucitar, como decía Marta, sino que aprendimos que lo más importante para Jesús, en medio de esta circunstancia difícil, dolorosa para estas hermanas, lo más importante era la salvación de la alma de Marta, la salvación de aquellos que estaban ahí. Entonces, eso es lo más importante para Jesús. Nosotros podemos ver aquí cómo en esta jerarquía de valores lo más importante que el Señor está estableciendo es la salvación de las almas. Ni siquiera la sanidad, ni siquiera el que se sientan bien, el que sean libres de problemas, sino la salvación. Y Jesús concluye este texto preguntándole a Marta: ¿crees esto? Marta contesta y le dice: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Muy bien, ahora en este domingo vamos a leer nosotros del versículo 28 al versículo 35. El tema que vamos a tener será las lágrimas silenciosas de Jesús. Juan capítulo 11 del 28 al 35. Y vamos a ver en esta narración, que realmente es una narración muy crucial. Yo creo que de todas las narraciones que se han presentado del Señor Jesucristo, esta es la más especial porque se ve a Jesús derramando lágrimas, y esto es impresionante. Y vamos a ver el contexto de por qué Jesús llora en frente del sepulcro de Lázaro. Entonces, por eso a este tema le vamos a titular: las lágrimas silenciosas de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos en esta mañana a través de su palabra, que podamos nosotros poner atención, poner todo la reverencia, todo el respeto a su palabra, y que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este día domingo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder bendecirte, de poder exaltarte. Ahora, Señor, que vamos a tu palabra, Señor, a una palabra que es eterna, a una palabra que trasciende de la eternidad a la temporalidad, a una palabra que ha sido, Señor, dada desde la misma eternidad. Hoy te rogamos, Señor, que a través de la obra de tu Espíritu Santo tú puedas usar
estos textos, ministrar a nuestro corazón, hablar a nuestro corazón, derribar el orgullo de nuestro corazón, derribar estas capas de pecado en nuestro corazón y salvarnos, Señor, a través de tu palabra. Porque incluso dice el evangelista Juan que Jesús hizo muchas cosas, tantas cosas hizo que en el mundo no cabrían los libros para estar escribiendo todo lo que él hizo, dice, pero lo que presento aquí en este evangelio es justo, es necesario para que ustedes puedan creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y creyendo en Él, creyendo en su nombre, tengan vida en su nombre. Señor, te damos gracias por esto y te rogamos que nos ayudes, que nos guíes en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar Juan del 11 del versículo, Juan capítulo 11 del versículo 28 al 35. De hecho será son pocos versículos, una exposición corta de lo que vamos a estar viendo, pero yo creo que es muy hermoso lo que se va a estar presentando. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama, ¿sí? El contexto es que Jesús llega a la aldea donde se encuentra Marta y María, donde ha muerto el hermano de ellas, que es Lázaro. Llega Jesús primero con Marta, habla con Marta, ya toda esta de lo que comenté cuando inicié, y entonces el texto cuando dice, habiendo dicho esto, y esto que es lo que se encuentra en el versículo 26 y 27. Vean lo que dice el versículo 26 y 27. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta Jesús a Marta, ¿tú crees esto? Y ella le contesta, esto es lo que dice el texto, habiendo dicho esto. Marta confiesa y dice, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta confiesa que Jesucristo es Dios, reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Entonces, por eso el texto 28, el versículo 28, por eso dice, habiendo dicho esto, habiendo dicho que, confesado que Jesús es el Hijo de Dios, dice, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos es que Marta ha creído en la deidad de Jesucristo. Marta ahora ha contemplado a Jesucristo no como un profeta, no como un iluminado, no como un buen maestro, sino como Dios mismo. Marta entonces tiene la salvación del Señor, lo reconoce ahora sí como Dios, como quien dice que Él es, y vean que ya cambia, le cambia entonces Jesús esa expresión, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, ahora se lo cambia con, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿sí? Ahora, vamos a ver con cuidado Juan 11:28. Vean lo que dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Le llama el maestro, solamente que en la traducción en español que nosotros tenemos en la Reina Valera, la palabra maestro nos da un entendimiento de el maestro, el que enseña, como un maestro solamente, pero en la traducción inglesa, que es la mejor versión que se tiene del original, en la traducción inglesa dice lo siguiente, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole, el amo y el Señor de esta situación está aquí y te llama, ¿sí? Entonces, vean cómo Jesús, después de que ha hablado con Marta, Marta cambia el Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, cambia con el amo y el Señor de esta situación está aquí, el amo y el Señor de esta situación te llama a ti, María, ¿sí? Ahora, noten con mucho cuidado que hasta ese momento la situación no ha cambiado en ellos, ¿sí? La situación de ellas no ha cambiado. Lázaro está en el sepulcro, Lázaro sigue muerto, pero como ella ahora ha visto a Jesús y lo está viendo como Dios, lo está reconociendo como Dios, ahora ella puede con toda seguridad decir, Dios, quien es el amo de toda esta situación, Dios, quien es el Señor de estas circunstancias que estamos viviendo, está aquí. Es decir,
Marta ahora en medio de esta situación, y esto fue nada más porque ha reconocido a Jesús. Antes era dolor, tristeza, desesperación, y ahora continúa su hermano muerto, continúa todo el seguimiento del funeral, pero ahora ella está reconociendo que Jesús es el amo, el Señor de todas estas circunstancias, y así se lo hace ver a su hermana María. Vamos al versículo 29. Dice el versículo 29, ella cuando lo oyó, es decir, cuando le dice el amo y Señor está aquí y te está llamando, ella cuando lo oye se levanta deprisa. Vean esto con cuidado, se levanta deprisa y va a Jesús. Dice el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y el versículo 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí, ¿sí? Entonces, ahora recordemos que aquí en esta narración se nos dice que por motivo de la muerte de Lázaro, por el funeral que explicamos el domingo anterior, cómo se desarrollaba un funeral judío, uno de los deberes más sagrados de todo judío era consolar, brindar ayuda a los familiares de algún ser querido que había muerto. Y entonces aquí el versículo 30, vean, entonces los judíos que estaban en casa con ella y que la consolaban, cuando ven que se levanta y se va corriendo, piensan que va al sepulcro de Lázaro, porque el sepulcro se encontraba a las afueras de la ciudad. Entonces esta muchedumbre de judíos se levanta y siguen a María, y esto pues constituye dos posibilidades. La primera es que pongan en riesgo el encuentro que va a tener María con Jesús, que iba a ser un encuentro realmente privado entre Jesús y María. O número dos, estos judíos, recordemos nuevamente, lo vimos desde la primera enseñanza de esta narración de la muerte de Lázaro, estos judíos son enemigos de Jesús, son los que en la última estancia que tuvo Jesús en el templo, ahí en el pórtico de Salomón, quisieron tomar piedras y quisieron matar a Jesús. Entonces, si estos son enemigos de Jesús, imagínense, sí, están siguiendo a María porque la están consolando, pero se van a enfrentar con Jesús, y ahí la pregunta sería, ¿qué harán en esta ocasión? ¿Van a respetar el funeral, el dolor de un funeral, el dolor de Marta y María, o van a usar este funeral para atacar a Jesús? Y esto lo vamos a ver el próximo domingo, que de hecho no les importó el funeral de Jesús, de Marta y María, y atacan a Jesús. Ahora, vean el versículo 12 cuando María se encuentra con Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, vean lo que hace. Cuando le ve, se postra a sus pies y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿sí? Ya habíamos nosotros mencionado, cuando Marta encontró a Jesús, Marta no se postró ante Jesús, solamente le expresó esta petición, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero ahora Marta ya cree en la deidad de Jesús. Pero vean cómo María sí lo reconoce como Señor, sí lo reconoce como Dios, porque al verle se postra. Y la palabra postrarse que se está utilizando aquí, proscuneo, es una palabra, perdón, es un término que tiene que ver con postrarse hasta el suelo, y el postrarse hasta el suelo un judío solamente lo haría para Dios, solamente lo haría delante de Dios. Entonces ella se postra reconociendo la deidad de Jesús, pero vean que aun cuando ella sí está reconociendo la deidad de Jesús, no puede negar el dolor que ella tiene, no puede negar quizás el entender las circunstancias que está viviendo porque su hermano está muerto, y le expresa también al Señor y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿sí? Sin embargo, Jesús, vamos a ver cómo en este diálogo que va a tener con ella, va a perfeccionar su fe, al igual que va a perfeccionar la fe de cada uno de sus hijos. A veces la fe que tenemos en Él es una fe que no nos alcanza a entender por qué suceden estas cosas, por qué me pasó esto, por qué no estuviste en este momento de dolor que yo estuve experimentando, etcétera. Pero vamos a ver cómo Jesús con ternura
le va a dar una respuesta de por qué su hermano murió. Ahora, versículo 33. Vean, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Este texto nos va a dar luz para entender entonces el por qué. Vamos nuevamente al versículo 29. Vean en el versículo 29. Marta llega con María y le dice en secreto: el maestro, el amo y señor te está buscando. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Vean el versículo 29, ahora vean el 33. El 32, cuando ve a Jesús, se postra ante sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Sí? Ahora, este versículo 33, como les digo, nos va a dar una pauta para entender cómo se desarrollaron los versículos anteriores, porque dice que María estaba llorando. Dice: entonces Jesús al verla llorando. Y el término llorando que se está utilizando aquí es un término griego muy fuerte para los judíos. Es el término klaio, que significa llorar a gritos. Entonces, vean, vamos a regresar al versículo 29. Ella, cuando oye a Marta, se levanta de prisa y vino a Jesús. Y podemos entender que entonces ella estaba llorando, se levanta y se va corriendo para buscar a Jesús, y mientras va corriendo ella va llorando. Ahora, este término klaio es un término de estar llorando a gritos, de estar con un dolor profundo. Entonces ella va al camino hacia Jesús corriendo con un dolor totalmente profundo. La Biblia, Juan no nos está diciendo qué decía, pero por el verbo que se está utilizando, klaio, entendemos que entonces ella iba expresando dolor, iba expresando una agonía en su vida. Ahora, dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, vean, al verle, se postra a sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Sí? Y nosotros lo leemos muy sencillo, pero por este verbo de klaio que está en el 33, entendemos que cuando entonces ella se postra, ella, al decirle esta oración: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, lo dice gritando, lo dice con un dolor y lo dice de una manera muy agonizante. Imaginemos esto por un momento. Entonces nosotros lo leemos muchas veces y le dice: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, pero no, ella está gritando: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. O sea, con un dolor profundo, tan profundo, llorando de manera tan dramática, que vean el versículo 33. Entonces, al verla llorando, Jesús la ve llorando, la ve gritando, la ve gimiendo, la ve con un dolor profundo, y a los judíos que la acompañaban también llorando. Estos judíos también están llorando, se utiliza el mismo término. Vean, dice: se estremeció en espíritu y se conmovió. Y esto es muy llamativo, porque el Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, el que calmó las tempestades, el que levantó muertos, el que sanó enfermos, liberó endemoniados, etc. Aquí vemos que dice el texto: se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? Nada más que el término se estremeció, nuevamente volvemos en nuestra Reina Valera 60. Nosotros cuando leemos esto decimos: entonces Jesús la ve llorando, pero ya vimos, no es un llorar simple, es un llorar a gritos. Ve llorar a gritos a los judíos, y se estremeció en espíritu y se conmovió. Y nosotros vemos este texto y decimos: Jesús sintió algo en su corazón y sintió pues misericordia, empatía por ellos. Pero el texto se estremeció es interesante, porque este término que se utiliza para se estremeció, solamente en la gramática griega, solamente en la usanza judía, se utilizaba para referirse a situaciones de enojo y de indignación, y de gran enojo y de gran indignación. Entonces, este texto lo que está diciendo es esto. Vean, Jesús entonces, al verla llorando a gritos, y a los judíos que la acompañaban también llorando a gritos, se enojó y se indignó profundamente. Jesús se molestó. Ahora,
¿Por qué se molestó Jesús? Porque aquí este texto parece ser como que se contrapone. Pues por un lado vemos a un Jesús que está mostrando empatía porque está viendo a María que está sufriendo, a los judíos que están llorando, etcétera. Y después Juan el Evangelista dice, y se molestó y se indignó. Es decir, los ve por un momento y luego siente una molestia a Jesús tan profunda, tan grande, que dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? Algunos comentaristas bíblicos dicen que se trata por la incredulidad que estaba viendo en María, en los judíos, etcétera, pero no, realmente, ¿por qué se molestó Jesús? ¿Por qué se indignó Jesús? Y la indignación, la molestia que tiene Jesús es porque Jesús está frente a lo que el pecado puede producir, ¿sí? Recordemos, nosotros hemos dicho desde las primeras enseñanzas, la paga del pecado es muerte. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado que entró al mundo entró la muerte y la muerte pasó a todos los seres humanos. Entonces, la indignación que tiene el Señor es porque está frente a lo que produce el pecado. Esto es lo que produce el pecado y Jesús siente una molestia, siente una fuerte indignación por lo que el pecado ha producido en los seres humanos. Ahora vean el versículo 34. Jesús les pregunta y les dice, ¿dónde le pusieron? ¿Sí? Entonces Jesús, sí conmovido, sí vemos un Jesús que tiene empatía, un Jesús que está en medio del dolor de sus hijos, y Jesús les pregunta y les dice, ¿dónde lo pusieron? Ahora Jesús obviamente sabe dónde lo pusieron porque él es omnisciente. Sin embargo, él quiere lanzarles esta pregunta, decirles dónde le pusieron, para que ellos sean quienes le digan, Señor, mira, aquí está. Y es lo que sucede, vean que le contestan y le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Sí? Ahora, vean con mucha atención. El problema de estos textos, que ya yo hice el comentario el domingo anterior, es que muchas veces la narración de la resurrección de Lázaro se utiliza para predicar y para decir, el Dios que hace maravillas en medio de lo imposible, el Dios que puede sanar, un Dios que puede sanar a alguien en medio de una enfermedad, el Dios que puede incluso levantar a un muerto en un funeral. Y sí, ciertamente habla de la grandeza del poder de Dios, pero este texto nosotros debemos entender, si está hablando de la muerte de una persona, forzosamente debemos entender que lo que produce la muerte es el pecado. Entonces, detrás de todo esto se encuentra el pecado, las consecuencias del pecado, el dolor que el pecado ha producido a la humanidad. Entonces, ellos le contestan y le dicen, Señor, ven y ve, como si dijeran, le toman de la mano a Jesús y le dicen ven, y lo llevan a Jesús a las afueras de la ciudad, lo llevan a donde está Lázaro, lo llevan al sepulcro de Lázaro. Obviamente Jesús nada más puede pararse frente a esa piedra redonda que colocaban ahí en la abertura de la cueva donde depositaban los cuerpos, y Jesús, entonces, quiero que vean aquí que Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra frente a un sepulcro sellado, frente a un sepulcro que está cerrado con esta piedra, y Jesús se está enfrentando con la realidad de la muerte, con la realidad que viven los seres humanos. Jesús se encuentra ante una persona que está muerta, ante el dolor de las hermanas, ante el dolor de los judíos, ante las consecuencias que ha traído el pecado. Y vean el versículo 35. De hecho, el versículo 34 es muy hermoso, es muy glorioso, porque vemos entonces que el Hijo de Dios, que viene desde la eternidad, que desde la eternidad es Dios, que trasciende al tiempo, que viene, que se hace hombre, que viene a esta tierra. Vean hasta dónde Él llega. Se posiciona justamente frente a un sepulcro donde se encuentra como si el sepulcro dijera, esto es lo que el pecado hace, esto es lo que el pecado ha producido en la vida de Lázaro, en la vida de todas las personas. Y vean el versículo 35, y este versículo 35 es sumamente impresionante. Dice, Jesús lloró. Ahora,
Vean, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios viviendo la vida humana, Dios en medio de lo que produce el pecado, en medio de de las consecuencias del pecado, que es el dolor, tristeza, muerte, enfermedad, tantas cosas. Y cuando Jesús está ahí, vean, Jesús lloró. En el griego original se utiliza en el griego original dice que Jesús lloró y se utiliza una palabra que tiene que ver con lágrimas silenciosas. Es decir, a diferencia de María, María está llorando de una manera abierta, de una manera agonizante totalmente. Y cuando Jesús está frente al sepulcro de Lázaro, Jesús siente algo en su corazón, algo en su ser que lo conmueve y empieza a derramar de sus lágrimas, ¿sí? Y Jesús está llorando. Ahora, Jesús no está llorando porque ha muerto Lázaro, porque Jesús sabe que en unos momentos Lázaro lo va a resucitar. De hecho, esto es lo que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Por eso cuando le mandan el mensaje, Jesús dice: me voy a esperar 2 días más. Y por eso Jesús llega hasta el 4.º día. Entonces Jesús no está llorando porque Lázaro ha muerto. Jesús no está llorando incluso por el dolor de María y de Marta, por el dolor de los judíos, aunque ese llanto ha tocado a Jesús. Pero vean, Jesús está llorando porque está enfrente de la realidad de lo que el pecado ha producido en el hombre. Ese es un dolor profundo que tenemos. Y esto nos deja ver que el Hijo de Dios no tan solamente vino a esta tierra a morir por el pecador, sino que aún con sus lágrimas Él sintió el dolor de todo lo que el pecado está produciendo. Ahora vean con mucha atención que Jesús, cuando está frente al sepulcro, no empieza a decirles: esto es lo que sucede a ustedes por pecadores, pero bien que les decían los profetas que obedezcan a Dios. No, ustedes hacen su voluntad, cuántas veces se les tiene que llamar la atención. No les reprocha nada, no les reprocha la realidad de las consecuencias de lo que hace el pecado. Sencillamente el texto, sencillamente Juan con su pluma escribe y dice: yo vi a Jesús que estaba llorando unas lágrimas silenciosas, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, y que Dios tiene el derecho de que al primer pecado que cometa el hombre, Dios tiene el derecho de quitarle la vida al hombre. Sin embargo, nos damos cuenta que el hombre vive, el hombre respira y el hombre sigue viviendo, y en ese vivir del hombre, leíamos el domingo anterior, su corazón lleno de maldad, lleno de necedad, el hombre ofende a Dios y el hombre no muere. Y eso es misericordia. Dios brinda misericordia a todo ser humano, ¿sí? La Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es transgredir lo que Dios dice, transgredir quien es Dios. Pero de una manera tierna, aquí vemos que Juan, el escritor, presenta el pecado de otra forma y nos da una panorámica del pecado muy distinta. Y el pecado es producir lágrimas silenciosas de nuestro Señor. Entonces, Juan 11:35, Jesús lloró. Vean, ¿sí? Lo que ha producido, lo que produjo las lágrimas de Jesús en esta tierra, y lo relata este texto, fue nuestra rebeldía, fue nuestra desobediencia. Y por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, esas lágrimas de Jesús brotaron, ¿sí? Y esto es impresionante porque Génesis 1:31 dice que cuando Dios terminó toda su creación, vio su creación y Dios dijo: esto es bueno en gran manera. Sin embargo, vean, el hombre es el único que ha logrado producir lágrimas en los ojos de Jesús, porque Jesús estaba frente a la realidad, frente a la muerte, frente a lo que el pecado está produciendo en la vida, y Jesús, en su misericordia, en su gracia, entonces Él no tan solo viene a este mundo, no tan solamente predica, sino que se posiciona frente al mismo pecado, a lo que el pecado ha producido, ¿sí? Ahora, el pecado trae serias consecuencias, el pecado trae gran dolor al ser humano. Bueno, tan
tan dolor que dice Romanos, como los cité hace unos momentos, el pecado entró por la desobediencia de un hombre y por cuanto entró el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los seres humanos. ¿Sí? La experiencia más fuerte, más temida, más aguda que puede experimentar el hombre es la muerte. Y la muerte se produce porque un día el pecado entró a este mundo. ¿Sí? El pecado trae culpa, trae dolor, trae falta de paz, trae consecuencias, trae enfermedad, trae tantas cosas. Vamos al Salmo 51, versículo 3 y 4, y vamos a ver las palabras de un hombre que pecó ante Dios, que cometió un adulterio, que después cometió un homicidio, y este hombre duró alrededor de un año sin confesar su pecado a Dios. Trató de vivir de una manera simulando su pecado, diciendo no ha pasado nada, al grado que él por poco pierde la vida porque se enferma de una manera impresionante. Pero vamos a escuchar las palabras de un hombre que ha pecado delante de Dios, y veamos cómo alguien que ha pecado delante de Dios. Dice uno de los salmos, no hay paz para los malos, dijo Dios. Entonces veamos cómo aquel que ha pecado delante de Dios no puede encontrar paz, no puede estar tranquilo, se encuentra en una posición muy lamentable. Salmo 51, versículo 3, versículo 3 y 4. Vean lo que dice este hombre. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Recuerden, después de casi un año de haber guardado su pecado, de no haber dicho nada, y que tiene que venir un profeta y confrontarlo y decirle, tú has pecado. Después él abre su corazón y dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, vean las palabras de un hombre que ha pecado. El hombre que ha pecado le dice a Dios, Señor, yo pequé contra ti, yo hice lo malo delante de ti, ya no aguanto esta carga de pecado en mi corazón, en mi vida, en mi conciencia. Incluso David le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, lo que tú digas de mí, si me vas a condenar, eso es justo, eso es bueno porque viene de ti, pero ya no aguanto, ya no soporto la carga del pecado. ¿Sí? Vamos a Lucas 15, 18 y 19 y vamos a ver también el clamor de otra persona que también peca. Esta persona peca terriblemente contra su padre, lo abandona, lo vende le dice, a mí dame la herencia y ya no me importa si te mueres, adelántame la herencia y demás. Y vean cómo este hombre, de hecho este hijo, expuso a su papá a la vergüenza pública, porque cuando vieron la forma como se comportó él, todos en aquella aldea dijeron, este padre no sirve como papá, ¿cómo es posible que no lo ponga en cintura, etcétera? Y el honor de padre se viene hacia abajo, ¿sí? Y aquí vemos el clamor nuevamente de una persona que ha pecado, que ya no aguanta con las consecuencias del pecado, que ya no soporta la culpa, el dolor, las consecuencias, que no tiene una forma de poder resolver la situación de su pecado. Y vean el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean cómo este joven o este hombre ya no lo soporta. Él dice, voy con mi papá, le voy a decir, pequé contra ti, pequé contra Dios, ¿sí? Y de hecho él prepara un mensaje y dice, le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿sí? Y jornaleros era la situación laboral más pobre, porque el jornalero se le contrataba por día, se le pagaba por día, quizás al día siguiente ya no se le contrataba, ¿sí? Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que el pecado es malo en sí. El pecado produce muerte, el pecado produce culpa, el pecado produce dolor, ¿sí? Hay una predicación de John MacArthur muy me llamó mucho la atención, porque él comenta el testimonio de una persona pecadora, una persona que estaba lleno de una vida de pecado,
pero esta persona tenía el deseo de la libertad, de la culpa, de sus pecados, de zafarse de la vida de pecado. Él se arrepiente, él viene a Jesús y cuenta John MacArthur que él, cuando se hace cristiano, lee los 10 mandamientos. Por ejemplo, lee Éxodo 20, 13, 14 y 15, 16 y 17, y él lee lo siguiente y dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Pero este hombre, como recién se había convertido, lo curioso es que él, cuando lee estos textos, él empieza a llorar y se siente muy conmovido y le da gracias a Dios, hasta que después vieron: oye, pero ¿por qué estos textos, que son los mandamientos de Dios, te conmueven tanto? Y la situación es que él había entendido mal los textos de los 10 mandamientos, porque él no los entendió como restricción o como prohibiciones, sino él los entendió como afirmaciones. O sea, era tanto su deseo de salir de su culpa, salir de su dolor, que cuando él lee esos textos, él, en vez de leer un no matarás, él estaba leyendo una afirmación: ya no matarás, ya no cometerás adulterio, ya no hurtarás, ya no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no, ya no codiciarás. Y él, entonces, este hombre nos deja ver el deseo de aquel que ha pecado contra Dios, de decir: Señor, ponle fin a mi pecado, ponle fin a estas consecuencias. Las consecuencias son amargas del pecado. El pecado me ha traído tanto dolor, tanta desgracia, que aquí con este hombre vemos que es exactamente lo que sucedió. Él entendió mal estos textos, pero sí, lo que sí entendió correctamente es que en Cristo toda la carga de la culpa, toda la carga de su pecado fue quitada. Vamos nuevamente a Juan 11:35 para cerrar esta exposición. Esta exposición iba a ser realmente muy, muy corta, y nuevamente nos quedamos con este texto: Jesús lloró. Y aquí vemos un gran amor, ¿sí? Nosotros pecamos contra Él. Nosotros hemos recibido las consecuencias de nuestros pecados, y sin embargo Jesús, frente a la muerte, frente a la realidad de lo que el pecado produce, Jesús lloró, Jesús se conmueve, ¿sí? ¿Qué aprendemos con estos textos, con estos pocos textos que hemos visto en este día domingo? ¿Qué aprendemos? Aprendemos varias cosas. Número 1, aprendemos que el pecado siempre, siempre, siempre traerá consecuencias, ¿sí? Y nosotros no podemos borrar Romanos cuando dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los seres humanos. No podemos nosotros cambiar eso. El pecado ha entrado, la muerte ha entrado, el pecado siempre va a traer consecuencias. Número 2, aprendemos que la paga del pecado es muerte. Y tan así, la paga del pecado es muerte, que es tan sencillo. Veámonos a través de un espejo, veámonos a través de chequeos médicos, y nos vamos a dar cuenta que nuestra salud día a día va deteriorando, y que día a día, como veíamos también en la enseñanza anterior, les daban de comer en los funerales judíos huevos duros, se me fueron los otros dos alimentos que estaban redondos, y ellos decían: vamos a dar estos alimentos porque la vida rueda hacia la muerte. Si el pecado ha entrado, si la muerte ha entrado, nuestra vida se dirige a la muerte. La paga del pecado es muerte. Tercero, podemos nosotros aprender que el pecado siempre trae dolor, trae tristeza, trae soledad, ¿sí? Esto es la paga del pecado. Así es como el pecado paga, ¿sí? Ahora, número 4, también nosotros podemos aprender aquí: Jesús frente a la muerte, Jesús frente a la realidad, Jesús frente a las consecuencias del pecado, a las consecuencias de nuestro pecado. Sí, Jesús ante la agonía del dolor por nuestras culpas, cómo nuestras culpas nos agobian, cómo nos roban la paz, cómo nos deterioran, como a David también lo deterioraba el guardar silencio, los temores por el pecado, etcétera. Pero aprendemos también que Jesús, frente a la realidad del pecado, frente a la realidad de nuestro pecado, un Jesús que está derramando lágrimas silenciosas. Y esas lágrimas que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario, vean, nuestro pecado
logró un dolor tan profundo en Jesús que sus lágrimas brotaron, pero esas lágrimas realmente nos decían: yo soy Dios, yo te perdono, yo te limpio, yo soy la vida y la resurrección, yo puedo levantarte de tus pecados y darte vida eterna, porque yo soy la vida y la resurrección. Y también en este texto nosotros podemos comprender, podemos entender que así como María se levantó y corrió a toda prisa a Jesús, y ya vimos que ella cuando corre a Jesús seguramente va gritando, va llorando, va diciendo algo, y cuando María se postra ante Jesús, y cuando María le dice: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, con todo ese dolor, así nosotros, en medio de nuestro Lázaro muerto, en medio de nuestro pecado, en medio de las consecuencias de nuestros pecados, en medio de la culpa, del dolor, del llanto que tenemos por lo que el pecado ha producido en nosotros, aprendemos que nosotros también podemos acudir ante Él. Y esas lágrimas silenciosas son la mejor evidencia de que hay perdón, de que hay restauración y de que hay una nueva vida en Cristo. Entonces, este texto es muy corto, muy fuerte, porque sí nos presenta ante la realidad de nuestro pecado frente a Jesús, pero nos presenta a un Jesús que en vez de condenar solamente derrama lágrimas, y esas lágrimas son la mejor evidencia de que en Cristo hay perdón. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta exposición tan llena de hermosura, Señor, tan llena de gentileza, tan llena de misericordia, tan llena de amor, Señor. Por nuestro pecado, Señor, hemos nosotros llegado tan lejos. ¿Qué tan lejos he llegado yo en mi pecado? He llegado tan lejos como para producir las lágrimas del Señor Jesucristo en su rostro, de lastimar tu corazón, Señor, de entristecerte, Señor. Padre, el pecado produce muerte, el pecado produce dolor, el pecado produce lo peor, Señor. Pero en medio de esto, Señor, hoy podemos aprender que Jesús, frente a ese sepulcro, lo que Él va a decir es: Lázaro, levántate. Y lo que Él va a proclamar es que hay perdón en la sangre de Cristo, que hay perdón en la redención de Jesús. Y Señor, Padre, aquellos corazones que están sumidos, Señor, en la culpa, sumidos en el dolor, que ya no pueden, que ya no saben cómo vivir, que ya no saben cómo liberarse, Señor, de las consecuencias de su pecado, Señor, que puedan voltear a Jesucristo, que puedan ver a Jesús con esas lágrimas silenciosas y que puedan, Señor, confiar plenamente en ti, Señor. Que tu gracia alcance al pecador, Señor, que tu gracia alcance a aquellos que necesitan de ti, Señor, aquellos que han sido llamados por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.